saludo muy especial a todos. Estamos en Del Miedo al Amor, hablando de un curso de milagros. Hoy iniciamos el capítulo 12, el programa de estudios del Espíritu Santo. E iniciamos con la primera sección, que es el juicio del Espíritu Santo. ¿Cómo estás, Magdalena? Bienvenida a tu programa. Ay, muchas gracias, mi Mar. Qué alegría poder volvernos a reencontrar en nuestro espacio maravilloso, en nuestras tardes de vitamina, pero de vitamina directa a la yugular para no dormirnos, siento. Gracias a todos por acompañarnos, por estar acá, los que vamos leyendo juntitos el libro. Qué maravilla que ya vamos a entrar al capítulo 12. Esperemos que se nos vaya quedando algo para despertar lo más pronto posible. Que despertemos al tiempo de Dios, eso sí, al tiempo de Dios. Sí, que vayamos practicando, que lo vayamos aplicando también. Ya tenemos mucho que podemos aplicar de estos primeros 11 capítulos. Es ponerlo en el día a día, de a poquitos, de a poquitos. Así es, definitivamente es aplicarlo, llevarlo a la experiencia, y realmente cuando lo llevamos a la experiencia vemos que sí funciona. Entonces, como nos damos cuenta que sí funciona, cuando volvemos a caer por ahí en la tentación de prestarle oídos y atención al ego, entonces venimos y recordamos que sí nos ha dado resultado y volvemos a ponerlo en práctica. Es una maravilla, es realmente una maravilla cuando lo ponemos en práctica. Nos trae una paz que no se los puede explicar, a pesar de todo. Y el juicio del Espíritu Santo, a mí ya el título me parece una contradicción. Yo siempre he pensado que el Espíritu Santo no nos juzga. Pero bueno, leamos, empecemos. Se te ha dicho que no le otorgues realidad al error, y la manera de hacer esto es muy simple. Si deseas crecer en el error, tienes que otorgarle realidad, porque el error en sí no es real. Mas la verdad es real por derecho propio, y para crear en ella no tienes que hacer nada. Comprende que no reaccionas a nada directamente, sino a tu propia interpretación de ello. Tu interpretación, por lo tanto, se convierte en la justificación de tus reacciones. Por eso es por lo que analizar los motivos de otros es peligroso. Si decides que alguien está realmente tratando de atacarte, abandonarte o esclavizarte, reaccionarás como si realmente lo hubiese hecho. Al haberle otorgado realidad a su error, interpretar el error es conferirle poder, y una vez que haces eso, pasas por alto la verdad. Imagínate, qué interesante, ¿no? No, nos dice, no te pongas a analizar porque la persona hizo lo que hizo, y si lo hizo porque no te quiere o porque te quiere ver mal o porque... No, dice que eso es darle validez a algo irreal, porque en verdad el error no existe. Sí, y es tu propia interpretación a la que estás reaccionando. Si nos diéramos cuenta que es simplemente a nuestra propia interpretación que reaccionamos, creo que dejaríamos de hacerlo. Porque solo mis propios pensamientos me pueden hacer daño, dice en una lección del curso de ejercicios. Y si nos damos cuenta y lo ponemos en práctica, que solo es nuestra propia interpretación, que solo son nuestros propios pensamientos, y dejamos a un lado el juicio, creo que viviríamos verdaderamente en paz, en plena tranquilidad. Como decía Epícteto, ¿verdad? Este filósofo de los estoicos, ¿por qué sufro cuando sufro? Porque yo me hago sufrir.
No andaba tan perdido en su filosofía, No, porque es el muy camino dice, acertado. sí, Y lo veíamos en nuestro programa anterior, en la última parte del capítulo 11, que nos habla de la percepción y que todo depende de nuestra percepción y que normalmente en este mundo, en esta realidad, esa percepción es errada. Todo depende de nuestras creencias y desafortunadamente nuestras creencias la mayoría de las veces son creencias limitantes cuando no escuchamos a la voz que habla por Dios, cuando no estamos conectados con ese instante santo. así es. Y otra cosa que me llama la atención en este primer párrafo dice de que la verdad es real por derecho propio y para creer en ella no tenemos que hacer nada, porque solo la verdad es verdad y para creer que es verdad no tenemos que hacer nada porque ya es nuestra. Es otra cosa que tenemos que tomar nota, siento, y recordarlo en cada respiración. Entonces nos dice en el párrafo Tal 2, cual. analiza los motivos del ego, analizar los motivos del ego es algo muy complicado, muy confuso y nunca se hace sin la participación de tu propio ego. Todo el proceso no es sino intento inequívoco de demostrar que tienes la capacidad de comprender lo que percibes. Esto lo prueba el hecho de que reaccionas ante tus interpretaciones como prueba el hecho de que reaccionas ante tus interpretaciones como si fueran correctas. Perdón. Dice el tercero. Esto lo prueba el hecho de que reaccionas ante tus interpretaciones como si fueran correctas. Puedes entonces controlar tus reacciones en lo que respecta a tu comportamiento, pero no en lo que respecta a tus emociones. Esto obviamente divide o ataca la integridad de tu mente, poniendo a uno de sus niveles contra otro. Qué divertido, ¿verdad? Analizamos los motivos del ego, pero obviamente lo hacemos con el ego a la par, ¿verdad? Entonces, qué Sí. locura. Y mira que lo que describe en este párrafo es tan común. Yo veo una incongruencia entre la emoción y el pensamiento. La mayoría, te puedo decir que el 90% de las veces en todas las personas con las que trabajo. La gente piensa una cosa y puede dar muchas razones perfectas y análisis perfecto desde la mente, pero no lo puede bajar a la emoción. Y hay como un cortocircuito acá entre la cabeza y el corazón, entre lo que uno piensa y lo que uno siente. Y es como Joe Dispenza dice, la congruencia entre el pensar y el sentir. Y es algo extremadamente común que nos hace la vida a cuadritos. Y además que son lo que uno piensa y lo que uno siente tiene que ver con lo que uno percibe y uno está percibiendo erróneamente. Todo esto es un circo, esto es un caos y, y eso es el pensamiento del ego. Las Sí, creencias. porque en otro lado nos dice que dejamos a la mente suelta, como que fuera un circo ahí, que siempre se está moviendo, siempre se está doblando, siempre está saltando, y como la dejamos suelta a su sabor y antojo, y nos da cada vez más razones y más razones para seguir molestos, para seguir enojados, para seguir juzgando, para seguir atacando, cuando realmente no nos damos cuenta que quien está perdiendo la paz y la tranquilidad somos nosotros mismos. Y ni siquiera nos escuchamos a nosotros mismos lo que sentimos, como tú bien lo estabas explicando. Uh-huh. Sí, y es cuando ahí nos dicen amarrar la loca de la casa.
Es Así tan es. importante porque es que nos hacemos una cantidad de películas y una cantidad de cosas que realmente no son verdad, están lejanas de la realidad. El ego nos revuelca. Y ese es un pensamiento de Santa Teresa de Jesús, amarrar la loca de la casa. Santa Teresa de Jesús siempre lo decía y decía que es la imaginación la que realmente en muchas ocasiones, nos hace muchísimo daño. Así mero es. Y seguimos con el 3. Solo hay una forma sensata de interpretar motivos y por tratarse del juicio del Espíritu Santo no requiere esfuerzo alguno de tu parte. Todo pensamiento amoroso es verdadero. Todo lo demás es una petición de ayuda y de curación, sea cual sea la forma que adopte. Cuando puede estar justificado reaccionar con ira ante la súplica de un hermano, ninguna reacción podría ser apropiada excepto estar dispuestos a ayudarle, pues eso y solo eso es lo que está pidiendo. Ofrécele cualquier otra cosa y te estarás arrogando el derecho de atacar su realidad al interpretarla como mejor te parezca. Tal vez no esté completamente claro para ti el peligro que esto supone para tu propia mente. Si crees que una petición de ayuda es otra cosa, reaccionarás ante esa otra cosa. Tu reacción, por lo tanto, será inadecuada a la realidad tal como esta es, pero no a la percepción que tú tienes de ella. Aquí es lo que tantas veces nos has dicho tú, Magdalena, y nos lo repites. Solamente hay dos cosas, dar amor o pedir amor. Solamente eso. Y aquí nos lo vuelve a repetir el maestro, ¿verdad? Y nos recuerda también de que todo pensamiento amoroso es verdadero. O sea, un pensamiento amoroso es verdad, Es lo único verdadero, nos dice. lo único, ¿verdad? Y todo lo demás es una petición de ayuda. O sea, nos lo repite con otras palabras, pero nos está diciendo lo mismo. Y ahí va a depender de qué posición adoptemos nosotros. La verdad que no es fácil cuando nosotros, cuando un hermano nuestro se acerca a pedir ayuda, porque no llega en una forma amorosa a decirnos, mira, necesito ayuda, ¿me puedes ayudar? No, Sí, normalmente llegan con rabia, con queja, con, con miedo. y Y no, grita, vocifera, acusa, reclama. ¿Y qué no hace? Entonces, y por eso mismo venimos y le damos el regreso con un palo, porque decimos, pero si este loco fue el que vino primero con el palo, entonces yo cómo le voy a responder con amor. Entonces, tenemos siempre que recordar también del curso que está escrito en varios niveles y realmente es para sanar la mente. A nivel de el mundo del César, al César lo que es del César. Si viene un loco con un palo a pegarte, apártate, apártate. No vayas a tratar de hacerle entrar en razón en ese momento. no, Pero no, no, sí lo que aparte, podemos, apártate, corre. sí, Lo que corre. podemos, Es que uno no y tiene por qué estar junto a las personas que le hacen daño. Uno puede amarlas y mandarles lo mejor, pero pues tampoco que me vayan a pegar, ¿no? Me vayan a coger a palazos. sí, entonces hay que evitar esa equivocación cuando decimos, cuando también más adelante veamos lo que es la relación santa, que dice el curso de que toda relación está destinada a ser una relación santa, pero no quiere decirte que te quedes ahí esperando que se haga santa, porque la santidad se logra y se vive en la mente,
no en los cuerpos que están hechos para ser títeres también del ego. Sí. No, y realmente todas las relaciones pueden llegar a ser santas, como tú lo dices, simplemente tomando las lecciones, viendo cómo esa persona te está pidiendo amor, actuar sin juzgarla, actuar desde el amor, aunque uno no se quede ahí. Sí, a veces es más amoroso irse. Es lo más amoroso que puedes hacer. Así es. Entonces seguimos en el cuarto. No hay nada que te impida reconocer todas las peticiones de ayuda exactamente como lo que son, excepto tu necesidad imaginaria de atacar. Esta necesidad es lo único que hace que estés dispuesto a entablar interminables batallas contra la realidad en las que niegas que la necesidad de curación sea real, haciéndola irreal. No harías eso si no fuese por el hecho de que no estás dispuesto a aceptar la realidad tal como es y por consiguiente te privas de ella. Ese es Sí, el tema que nos da miedo la realidad, aceptar lo que realmente somos. Ese es el tremendo problema que tenemos, que no, nos da miedo nuestro propio poder, nos lo dice el maestro también, que nos da miedo nuestro propio poder y nos da miedo recordar quiénes somos, porque el día que recordemos quiénes somos se nos cae el circo. Este mundo se apaga, cae el telón y encima, como decía Shakespeare, no va a quedar nada, ni siquiera el polvo, decía él. Cuando cae el telón, hemos sido simplemente sueños e ilusiones. sí. Y acá nos dice que sí, sueños e ilusiones, porque percibimos algo que no es real. Y por eso es que tenemos interminables batallas contra la realidad, porque no podemos ver que realmente todo es muy, muy sencillo. Nos metemos en unos dilemas y en unos problemas y en unas disertaciones cuando realmente es muy, muy simple. Me están pidiendo amor, me están pidiendo que los ayude a sanar y a la vez sanar yo, o me están dando amor. No hay nada más y yo estoy dando amor. O yo estoy pidiendo que me ayuden a sanar y estoy pidiendo amor. No hay más, no hay más. Y es cuando dicen que entramos en esas batallas interminables con la realidad, porque lo enredamos absolutamente todo y lo volvemos muy, pero muy complicado. Así es. Y el tema es que es como que fuésemos el Quijote, ¿verdad? El Quijote de la Mancha, que se metía en aquellos pleitos con los molinos de viento Tal cual. y todo era imaginación. No había Tal nada, cual. no había ninguna batalla. Sí, y como no aceptamos, no podemos ver la realidad, nos privamos de ella. Nos estamos privando del amor, de la expansión del amor, de que somos hijos amados de Dios y hacer su tarea, hacer su voluntad de expandir amor. Y continúa en el 5. Decirte que no juzgues lo que no entiendes es ciertamente un buen consejo. Nadie que sea parte interesada puede ser un testigo imparcial porque la verdad se habrá convertido para él en lo que él quiere que sea. Si no estás dispuesto a percibir una petición de ayuda como la que es porque no estás dispuesto a prestar ayuda ni recibirla. Dejar de reconocer una petición de ayuda es negarse a recibir ayuda. Mantendrías que no la necesitas, sin embargo, eso es lo que mantienes cuando te niegas a reconocer la súplica de un hermano, pues solo respondiendo a su súplica puedes ser tú ayudando.
Niégate a ayudarle y no podrás reconocer la respuesta que Dios te dio a ti. El Espíritu Santo no necesita tu ayuda para interpretar motivos, pero sí es inaudible que tú necesitas la suya. Acá nos vuelve y nos repite que tanto dar es como recibir. Si yo no puedo dar ayuda es que estoy negando que me den ayuda. Y sí necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Obvio, el Espíritu Santo no necesita nuestra ayuda, pero nosotros sí necesitamos las de Él. Como todos nuestros hermanos necesitan ayuda y nosotros podemos ser un instrumento de ayuda, al igual que podemos ser un instrumento de ayuda al recibir ayuda. No sé si me explico. Yo puedo ayudar a alguien recibiendo yo la ayuda. Claro, porque y tu profesión es esa. Tú estás escuchando al otro y el otro se está expresando en voz alta, pero al expresarse, él mismo se está escuchando a él mismo. Parece trabalenguas, pero al escucharse y al tratar él de explicar lo que está pensando y y qué está pasando por su mente, él tiene que, en ese momento, él mismo se puede ver. Y el otro que se presta a escucharle también se está viendo reflejado en ese espejo, en ese otro. Exacto. Muy bien explicado, así es. ¿Verdad? Así es. Y es cambiar nuestro chip, iniciar a reconocer las peticiones de ayuda de los demás y a reconocer nuestras peticiones de ayuda, porque nosotros somos los que necesitamos ayuda. Y no negando la ayuda, empezamos a recibir. Es muy importante aprender a recibir sin culpa, de lo más simple, almuerzo, una cena, un viaje, apoyo, que nos escuchen, empezar a recibir sin culpa y a dar sin juzgar y a recibir sin juzgarnos, ¿no? Qué maravilla, es que se oye tan sencillo, pero el tema es que lo complicamos tanto. Y entonces ahí es donde entra el Espíritu Santo y nos brinda su ayuda, porque indudablemente sí necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y eso es lo otro, ¿verdad? Tener esa humildad de decir, me haré a un lado y dejaré que Él me guíe. Cuando hacemos eso, a dejar que se nos guíe, y ahí obviamente el ego pierde porque el ego todo lo sabe, el ego todo lo puede y el ego todo, él sabe por dónde es mejor ir. Pero cuando dejamos que somos guiados por el Espíritu Santo, inmediatamente somos llevados a un estado de paz maravilloso, porque no estamos compitiendo con nadie, ni siquiera con nuestro propio ego. Entonces hay que aceptar esa ayuda que viene del Espíritu Santo y ayudarnos a nosotros mismos haciéndonos a un lado. Y regresa diciéndonos en el sexto, la única reacción apropiada hacia un hermano es apreciarlo. Ay, ¿cómo cuesta eso? Debes estar de agradecido tanto por sus pensamientos de amor como por sus peticiones de ayuda, pues ambas cosas, si las percibes correctamente, son capaces de traer amor a tu conciencia. Toda sensación de esfuerzo procede de tus intentos de no hacer simplemente eso. ¿Cuán simplemente es entonces el plan de Dios para la salvación? No hay sino una sola manera de reaccionar ante la realidad, porque la realidad no suscita conflicto alguno. No hay sino un solo maestro de la realidad, el cual entiende lo que ésta es. Este maestro no cambia de parecer con respecto a la realidad, porque la realidad no cambia.
Si bien tus intenciones de la realidad no tienen sentido en tu estado dividido, las suyas son por siempre fieles a la verdad. Él te las da porque son para ti. No intentes ayudar a un hermano a tu manera, pues no puedes ayudarte a ti mismo. Mas oye sus ruegos que claman por la ayuda de Dios y reconocerás de este modo la necesidad que tú mismo tienes del Padre. Ay, ay, ay. Cuán simple es el plan de Dios para la salvación. Sí, es muy simple, pero como tú lo decías, qué complicado. Desde la primera frase del párrafo, la única reacción apropiada hacia un hermano es apreciarlo. Desde ahí es difícil y es lo único que tenemos que hacer. Y, y debemos agradecer todos sus pensamientos, tan como todos sus pensamientos de amor como sus peticiones de ayuda, porque todo lo que no es un pensamiento de amor es una petición de ayuda. Todo lo que no es un pensamiento de amor es una petición de ayuda. Y agradezcamos esas peticiones de ayuda, agradezcámoslas porque nos está recordando que nosotros mismos necesitamos de la ayuda de Padre. Y no hagamos nada solos. Acá nos lo dicen claramente. No invente, no se ponga a inventar, no invente qué va a hacer. No. Porque ahí la embarra. Ahí está mal hecho. No intentes ayudar a tu hermano a tu manera. Hazte un lado, como tú acabas de decir. Pidámosle guía al Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que hable por nosotros, el que nos guíe paso a paso. Y es que fíjate que, como dice, ¿verdad? De que las peticiones de ayuda, si las percibimos correctamente, son capaces de traer amor a tu conciencia. O sea, esas peticiones de amor de mi hermano que me está haciendo en este momento, lo que va a hacer es completarme a mí, porque son esas peticiones de amor de mi inconsciente, que yo no las veo y no las reconozco dentro de mí. Entonces, por eso se presenta este hermano frente a mí, para hacerme de espejo y para que yo las pueda observar. Y observándolas afuera, es como las puedo reconocer dentro de mí. Y de la mano de Dios, en ese momento nos salvamos, tanto mi hermano, por eso tanto nos lo dice y nos lo repite, tu hermano es tu salvador, tu hermano es tu salvador. Pero lo que hacemos con el salvador es que le damos de tunda o lo despachamos, vaya para otro lado que ahorita no lo puedo atender. Sí, y me encanta que aquí dice que la realidad no suscita conflicto alguno. Si estamos realmente observando la realidad, no hay conflicto. No hay conflicto. No tenemos que meternos en estas batallas y en estas cosas contra los molinos de viento. Me parece que es como muy reconfortante, ¿no? Es tan extremadamente simple, como dice acá igual, como acabas de decir, el plan de Dios es simple, muy simple. Sí, y es que lo que sucede de que solo los egos se pueden enfrentar, solo los egos se enfrentan, porque un hijo de Dios que reconoce frente a sí a otro hijo de Dios, el Cristo reconoce al Cristo que está frente a mí, es una dicha, es una gozada, es encontrarse a uno mismo ahí afuera, y es una gran alegría. Pero eso solo lo logramos de mano del Espíritu Santo para poder ver Sí. realmente las cosas tal como son. Pero sí, Continuamos en el séptimo. sí, Las interpretaciones que haces de las necesidades de tu hermano son las interpretaciones que haces de las tuyas propias. Al prestar ayuda, las estás pidiendo. Y si percibes tan solo una necesidad en ti, serás sanado.
pues reconocerás la respuesta de Dios tal como deseas que ésta sea. Y si de verdad la deseas, ciertamente será tuya. Cada súplica a la que respondes en el nombre de Cristo acerca más tu conciencia al recuerdo del Padre, en interés de tu propia necesidad, pues oye toda petición de ayuda como lo que es, para que Dios pueda responderte a ti. Mira, otra vez acá nos habla de el espejo. Todo lo que nosotros creemos que los demás necesitan es lo que nosotros necesitamos. Toda la ayuda que creemos que estamos dando, no la estamos dando a nosotros. Realmente nuestro hermano, esas personas que escogimos para que actuaran en nuestro guión, en nuestra película, escogimos a nuestros espejos. Así no nos guste, no, esa que me va a espequear a mí, si no, yo nada que ver, yo no tengo nada que ver con ella, ¿qué les pasa? No, nuestro espejo, nuestro espejo. Sí, el otro día escuchaba que dice de que uno no se enamora de la persona, sino que se enamora del árbol, porque estaba escuchando algo sobre las constelaciones familiares. Entonces dice que son los árboles que se espejean y esos son los que se enamoran. Y buscamos que el árbol, ese árbol sea muy similar al nuestro del cual venimos. No, es impresionante los árboles como se espejean, impresionante. Yo, por ejemplo, veo el de mi mamá y mi papá y yo digo, wow, son muy, muy parecidos. Porque, por ejemplo, un ejemplo, las mujeres solas. Mi papá tenía una colección de tías solteras. Yo tengo, por parte de mi mamá, una colección de tías solteras. Y es así, ese es uno de tantos ejemplos, pero sí. Y además que buscamos el árbol de otro para que refleje nuestras heridas, las heridas de nuestro árbol. Nos enamoramos siempre de la herida de nuestros sistemas familiares. Y solo así es como las podemos ver y las podemos reconocer, porque nosotros no nos podemos ver esas heridas en nosotros, porque las escondemos tanto en el inconsciente que no, para no verlas y para que no salgan a luz y para que no puedan ser sanadas. Y solo son sanadas cuando las podemos ver, cuando las podemos reconocer y cuando las queremos sanar. Y cuando el otro nos pide ayuda para sanarlas, realmente las estamos sanando en nosotros mismos. No, fácil no es, pero realmente es sencillo. Si ya tuviésemos esa programación en nuestra mente, todo sería muchísimo más sencillo a la hora de cuando nos encontramos con ese otro aparente ahí afuera. Exacto, exacto. Y aquí voy a hacer una cuña que nunca lo hago, pero lo voy a hacer. Y es que acabo de subir un libro a Amazon y a Hotmart que se llama La gestión del amor, que habla sobre la pareja y lo que estábamos hablando de los sistemas familiares, pero todo referente a gestionar el amor en la pareja. Entonces, ahí los invito a que se peguen una buscadita por redes sociales y la encontrarán. Y continuamos con el 8. Vamos muy bien, vamos muy bien, vámonos al 8. Al aplicar cada vez más la interpretación del Espíritu Santo a las reacciones de otros, irás cobrando mayor conciencia de que su criterio es igualmente aplicable a las tuyas, pues reconocer el miedo no es suficiente para poder escaparse de él, aunque sí es necesario para demostrar la necesidad de escapar. El Espíritu Santo tiene aún que transformar el miedo en verdad. Si se te dejase con el miedo una vez que lo hubieses reconocido, habrías dado un paso. A ver, si se te dejase con el miedo una vez que lo hubieses reconocido,
habrías dado un paso que te alejaría de la realidad en vez de acercarte a ella. No obstante, hemos señalado repetidamente la necesidad de reconocer el miedo y de confrontarlo cara a cara, como un paso crucial en el proceso de desvanecer el ego. Considera entonces lo mucho que te va a servir la interpretación que hace el Espíritu Santo de los motivos de los demás. Al haberte enseñado a aceptar únicamente los pensamientos de amor de otros y a considerar todo lo demás como una petición de ayuda, te ha enseñado que el miedo en sí es una petición de ayuda. Esto es lo que realmente quiere decir reconocer el miedo. Si tú no lo proteges, el Espíritu Santo lo reinterpretará. En esto radica el valor principal de aprender a percibir el ataque como una petición de amor. Ya hemos aprendido que el miedo y el ataque están inevitablemente interrelacionados. Si el ataque es lo único que da miedo, y si consideras al ataque como una petición de ayuda, que realmente es, te darás cuenta de la irrealidad del miedo. Pues el miedo es una súplica de amor en la que se reconoce inconscientemente lo que ha sido negado. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Me encantó, me encantó, me encantó. Mira, el miedo es una petición de amor y el ataque y el miedo, tanto el ataque como el miedo son peticiones de amor y siempre van de la mano, siempre van de la mano. Siempre, yo le decía mucho, mucho, y se lo digo todavía a mi hijo, Mateo, que ya tiene 22 años, que la ira, el ataque es una manifestación del miedo. Y hasta que le caló, que le caló, empezó a entender muchísimas cosas de todo lo que pasaba a su alrededor. Y, y es sanador saber que estábamos pidiendo amor o estábamos dando amor. Volvemos a lo mismo. Este capítulo Sí, está siendo muy clarificador al respecto a esto que hemos nombrado tantas veces en nuestro programa. sí. El miedo, una súplica de amor. ¿Quién lo diría, verdad? Porque los que actúan con miedo pueden ser crueles, pero lo que realmente en el fondo están escondiendo es su propio miedo. Y lo que están pidiendo es que les reconozcas y que les veas con amor. Wow. Cuando lo vemos desde ese punto de vista, no nos queda más que ser el amor mismo, que vernos a nosotros con los ojos del amor también, porque la súplica de mi hermano es mi propia súplica. Entonces es como que acallar la voz del ego que nos está incitando siempre al ataque y a responder el ataque y hacer silencio y que el Espíritu Santo obre y hable a través de nosotros. Y la respuesta va a ser sumamente diferente. Wow, qué lindo, qué amoroso este párrafo Sí, también. Sí. recordemos siempre, siempre pedir la ayuda del Espíritu Santo para interpretar, no, y también para responder, no solo para interpretar. Cuando ya identifiquemos la solicitud de ayuda y la petición de amor, no nos pongamos de chistosos y decimos yo lo resuelvo, volvamos tanto para la respuesta como para la pregunta, para decir Espíritu Santo, ayúdame a interpretar qué está pasando y después Espíritu Santo, ayúdame a responder como se debe. En los últimos dos párrafos creo que es muy importante esas dos cosas. No usar al Espíritu Santo, Él está ahí listo para apoyarnos. Así es, y es que el miedo, imagínate cuando actuamos desde el miedo, es que estamos en un profundo estado
de creencia en la separación y que en ese momento nos sentimos alejados y apartados de todo. Entonces, obviamente, cuando nos sentimos acorralados y nos sentimos que estamos solos y que tenemos que atacar para matar o morir, entonces, ¿cómo es que vamos a poder vivir con eso? Desconfiando de todo y de todos. Y al creerme separado de mi Padre, que esa es el único motivo por el que creemos estar acá, que nos separamos de Padre, entonces obviamente siempre vamos a actuar con miedo, porque como nos sentimos solos, apartados de todo, entonces no hay otra que atacar. Ojalá que lo recordemos cada vez que también nosotros estemos atacando a alguien y detenernos y pensar, realmente me estoy sintiendo separado de mi Padre. Realmente lo que quiero es estar en comunión con Él. Es sentir otra vez que estoy en sus brazos, es sentir otra vez que mi latido es uno con el de mi Padre. Ujú. Sí, ojalá que lo recordemos tanto cuando estemos atacando como cuando nos sintamos atacados, las dos cosas, porque es lo mismo, es lo mismo. Aquí, cuando nosotros estemos atacando algo, estamos manifestando nuestro miedo y cuando nos sentimos atacados, estamos viendo el miedo del otro y nuestro miedo, los dos miedos que salen a danzar, sí. Y simplemente estamos en una danza de peticiones de amor. Y hemos olvidado cómo pedirlo. Y hemos olvidado cómo pedirlo, sí. Y continuamos con el 9. El miedo es un síntoma de tu profunda sensación de pérdida. Si al percibirlo en otros aprendes a subsanar esa sensación de pérdida, se elimina la causa básica del miedo. De esa manera te enseñas a ti mismo que no hay miedo en ti. Los medios para erradicarlo se encuentran en ti y has demostrado esto al dárselos a otro. El miedo y el amor son las únicas emociones que eres capaz de experimentar. Una es falsa, pues procede de la negación y la negación depende, para poder existir, de que se crea en lo que se ha negado. Al interpretar correctamente el miedo como una afirmación categórica de la creencia subyacente que enmascara está socavando la utilidad que le has atribuido al hacer que sea útil. Las defensas que son inservibles se abandonan automáticamente. Si haces que lo que el miedo oculta pase a ocupar una posición inequívocamente preeminente, el miedo deja de ser relevante. Habrás negado que puedes ocultar al amor, lo cual era su único propósito. El velo que habías puesto sobre la faz del amor habrá desaparecido. Qué bello, ¿no? Aquí este párrafo me invoca mucho el nombre de nuestro programa del miedo al amor. Y lo dice acá, son las dos únicas emociones que puedes realmente sentir. ¿Estás actuando desde el miedo o estás actuando desde el amor? Y podemos pasar del miedo al amor con este percurso, con este camino que hemos escogido nosotras, que es un curso de milagros y sus enseñanzas y sus prácticas. Ay, sí. Y qué maravilla que lo podemos hacer. Y dice de que las defensas son inservibles. Y si te das cuenta, ¿cómo nos amparamos en las defensas? Es que yo soy así porque, y empezamos, ¿verdad? A, a hilvanar defensas. ¿Por qué somos? ¿Por qué nos estamos comportando de esa manera? Y siempre nos estamos defendiendo para podernos justificar la falta de amor y para no evidenciar que lo que tenemos es miedo. Sí,
y justificamos nuestros ataques. Es que yo no me voy a dejar y yo me tengo que defender y yo, ¿no? Ahí estamos justificando, estamos poniendo ese velo que nos dice acá. Le estamos poniendo el velo al amor desde el miedo. Sí, y dice que tan sí, que es que ese velo caiga, ¿verdad? Ese velo que hemos puesto al amor. Sí. Y es muy simple, ¿no? Poder verlo desde esta perspectiva, nuestro comportamiento. Y los invito a que analicen el comportamiento de cada uno y ver cuando estamos justificando el ataque, cuando estamos a la defensiva, que es una forma de miedo, cuando estamos agresivos, que es absolutamente una forma de miedo, y mirar cómo reaccionamos ante los demás y cómo los demás reaccionan ante nosotros. Creo que es un ejercicio muy útil en el que podemos empezar a comprender cuando actuamos desde el miedo y cuando actuamos desde el amor. Y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude en esa tareita que me parece genial. Sí, y es que fíjate, y en varias partes del curso nos lo dice, ¿verdad? Si alguien no te habla de Cristo, es porque tú no le has hablado de Cristo a él. Una, porque son los testigos que estamos convocando, ¿verdad? La otra que es cuando nos dice qué hubiese hecho o hubiese pensado o hubiese dicho Dios que tú no has hecho, dicho o pensado. Esa es otra forma de ir diciéndonos lo mismo el maestro. Y la otra cuando nos recuerda, este es un encuentro santo. A como le trates a Todos él, con un encuentro santo. ¿sí? Y a como lo trates a él, así te tratarás a ti mismo. Y bien en tus semejantes, o te encuentras a ti mismo, o te pierdes a ti mismo. O sea, tantas maneras de decir siempre lo mismo al maestro para que nos vaya calando poquito a poquito para hacernos recordar e ir haciendo a un lado el miedo de recordarnos quiénes somos. Y sigue diciendo en el 10º, si deseas contemplar el amor, que es la realidad del mundo, ¿qué mejor cosa podrías hacer que reconocer en toda defensa contra él la súplica de amor subyacente? ¿Y de qué mejor manera podrías darte cuenta de su realidad que respondiendo a esa súplica dando amor? La interpretación que el Espíritu Santo hace del miedo ciertamente lo desvanece, pues la consecuencia de la verdad no se puede negar. De esta manera, el Espíritu Santo reemplaza el miedo por el amor y transforma el error en verdad. Y de esta manera aprenderás de él cómo reemplazar tu sueño de separación por el hecho innegable de la unidad, pues la separación no es otra cosa que la negación de la unión. Y si se interpreta correctamente, da testimonio de tu eterno conocimiento de que la unión es verdad. O sea que siempre estamos hablando de lo mismo. Nuestra creencia en la separación. Y la única verdad es que es la unidad. Lo único que existe es la unidad. Lo único que es real es que todos somos uno, todos pertenecemos y todos estamos en nuestro Padre. No hay necesidad de ataque, no hay necesidad de tener que hacer tanto drama para sustentar el miedo de que estamos solos. Ya se dieron cuenta, todo vuelve a la unidad. Por eso dicen de que Jesús no pudo, en este mundo perdió matemáticas, porque él todo lo que sumaba solamente uno. El resultado siempre era uno. Uno. Somos uno. Somos uno, tan solo uno. Y debemos siempre responder con amor. Sí, yo sé que es complicado,
la clave es responder con amor, actuar desde el amor. Esa es la clave. Vamos a empezar a analizarnos y a empezar a responder con amor y a preguntarnos siempre, ¿estoy actuando desde el amor? ¿Estoy actuando desde el miedo? ¿Cómo puedo actuar desde el amor? ¿Y cómo puedo ver esto desde otra manera? ¿Cómo puedo interpretar esto desde el amor? Y esa pregunta es para el Espíritu Santo y Él nos la va a responder. Y como dice acá en este mismo capítulo, si realmente queremos escuchar la respuesta de Dios, la vamos a escuchar. Sí, y recordar, ¿verdad? Que el miedo solo es una petición de ayuda. Ese es el miedo, es una petición de ayuda. Y la única respuesta para esa petición de ayuda es respondiendo desde el amor. Entonces se vuelve tan simple. ¿Sí? Y tratemos de escuchar al Espíritu Santo. Aquí dice, pues reconocerá la respuesta de Dios tal como deseas que ésta sea. Y si de verdad la deseas, ciertamente será tuya. Vamos a escuchar la respuesta de Dios. Si realmente la deseamos, si realmente queremos escucharla y esa respuesta es el amor. La respuesta siempre será el amor. Sí, el amor es lo único que somos, porque el amor mismo se extendió y así es, esa es nuestra creación total y verdadera, somos amor. Yo en esta tarde me quedaría con, el miedo es un síntoma de tu profunda sensación de pérdida. Es Wow. muy cierto, muy cierto. Si no tuviéramos esa profunda sensación de pérdida, nos sentiríamos absolutamente plenos. Y no, el miedo es esa carencia de esa pérdida, es actuar desde la carencia de esa pérdida que es la unión con Dios. Ay, esta sección de este capítulo me dio tanta paz que hasta así suspiro y me quedo tan en paz porque digo yo, es tan simple, es tan sencillo, tan amorosamente que lo explica el maestro, que mientras estoy aquí y estoy contigo compartiendo la lectura y con todos los que nos escuchan, digo yo, pero si es tan fácil, pero si esto se oye que hombres, yo solo quiero salir y abrazarlos a todos. Ay, qué chévere. Genial. Yo me quedaría con, no intentes ayudar a un hermano a tu manera, pues no puedes ayudarte a ti mismo, mas oye sus ruegos que claman por la ayuda de Dios y reconocerás de este modo la necesidad que tú mismo tienes del Padre. Pidamos al Espíritu Santo, no inventemos, pidamos guía, pidamos ayuda. A veces creemos que tenemos la respuesta y no es verdad. A veces creemos que estamos actuando correctamente y no lo estamos haciendo. Podemos estar causando más miedo, más daño. Usemos al Espíritu Santo, que Él está ahí para ayudarnos, para escucharnos, para guiarnos. Eso a mí me da paz, saber que Él está ahí y que yo puedo pedirle en todo momento, ay no, ayúdame a ver esto de otra manera, a ver cómo es esto, ayúdame a responder, qué tengo que hacer. Eso a mí me da una profunda paz. Sí, porque te das cuenta de que no estás solo y no vas solo por el camino, ¿verdad? Y que no es un ciego guiando a otro ciego, Exacto. ¿verdad? Es como o un mendigo pidiéndole a otro mendigo. O sea, si lo podemos saber desde este punto de vista, es tan ilógico que lo querramos hacer. Así es que en cada respiración, cuando abrimos nuestros ojos en la mañana, es pedirle al Espíritu Santo que se haga cargo de nuestros pensamientos. Y es a la hora de irnos a dormir también, de entregarle, agradecerle que su presencia en el día y entregarle nuestros sueños para que Él también nos ayude mientras estamos, entre comillas, dormidos.
No sé cuándo es que estamos dormidos y cuándo estamos despiertos, porque la verdad es que siempre parece ser que estamos dormidos, Acá en esta realidad pero siempre sí, estamos digamos esa dormidos. Dormidos inefable cuando luz. soñamos, dormidos cuando estamos despiertos, estamos a toda hora dormidos. Pero bueno, aquí vamos despertando. Paso a pasito vamos despertando de la mano. Así es. Te agradezco, Mar, porque siempre me estás llamando para que nos sentemos a leer y cada vez que leemos el curso, cada vez que leemos cada página, como que la luz va iluminando, haciéndose más fuerte y más radiante cada vez. Sí, Así que yo también muy te agradezco agradecida. mucho. Para mí esto es un momento, es mi momento clave de la semana, es mi momento maravilloso. De verdad lo disfruto muchísimo, muchísimo. Es el momento, es mi terapia semanal y de verdad para mí es un momento sagrado y, y es sagrado nuestro tiempo pase lo que pase, para mí es una prioridad sentarme a leer contigo. Ay, sí, y es el momento de entrar en cordura. De, aunque al rato seguamos en nuestros sueños locos, ¿verdad? Pero este momento Sí. nos ayuda a no regresar tanto, porque es que vamos, venimos en estas incongruencias, pero en este momento tratamos de ser congruentes. Bueno, seguiremos por los próximos capítulos leyendo el programa de estudios del Espíritu Santo. Les agradezco a todos que nos hayan acompañado, que nos hayan escuchado. Por favor, díganos con qué se quedan, qué frase les impactó, qué opinan de la primera sección del capítulo 12. Y a ti, como siempre, Magdalena, gracias, gracias infinitas y a la próxima. A la próxima.